Bienvenidos a la enseñanza del día de hoy, la cual se titula Los rudimentos de la doctrina de Cristo. En esta enseñanza vamos a hablar sobre los fundamentos básicos de la doctrina de Cristo, que la Biblia llama rudimentos. Estos principios son las bases que necesitamos tener bien claras y firmes para poder crecer de manera sólida en nuestra relación con Dios. Es importante tener estos fundamentos bien establecidos, de manera que podamos mantenernos firmes en la enseñanza en la cual hemos creído, y no dejarnos llevar por todo viento de doctrinas. Los rudimentos incluyen cosas esenciales como el arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Aunque Dios quiere que crezcamos y maduremos espiritualmente, es esencial que primero tengamos bien firmes estos rudimentos, pues son la base de todo lo demás en nuestra fe. La idea no es que nos quedemos solo con lo básico, sino que con la ayuda de Dios sigamos avanzando en nuestra fe, creciendo cada vez más y aprendiendo a vivir de acuerdo con su voluntad. A continuación vamos a ver los puntos que componen esta enseñanza. Número 1, el arrepentimiento de obras muertas. Número 2, la fe en Dios. Número 3, la doctrina de bautismos. Número 4, la imposición de manos. Número 5, la resurrección de los muertos. Número 6, el juicio eterno. El versículo que estaremos estudiando durante esta enseñanza es el que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 2. Leamos qué es lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El contexto principal de este pasaje es una exhortación dirigida a los discípulos, quienes para ese momento ya deberían haberse convertido en maestros espirituales y estar enseñando a los nuevos creyentes. Sin embargo, se habían estancado y no habían alcanzado el crecimiento espiritual esperado. Nosotros analizaremos este pasaje con el propósito de profundizar en los rudimentos de la doctrina de Cristo, en aquellos conocimientos esenciales que todo discípulo de Jesús debe conocer. ¿Qué es un rudimento? Un rudimento es la forma básica o elemental de algo. En el contexto de esta enseñanza, entenderemos la palabra rudimento como el conocimiento básico o fundamental acerca de lo que enseñó el Señor Jesucristo. Avancemos al primer tema de nuestra enseñanza, el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es sentir remordimiento o culpa por algo malo que hicimos. Es un cambio real, profundo y visible en la manera en que vivimos. Es dejar atrás todo lo que ofende a Dios y empezar a hacer todo lo que sí le agrada. En Efesios capítulo 4, versículo 28, se nos da un ejemplo muy claro de esto. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí podemos ver que el arrepentimiento no es solo dejar de robar, es ir más allá. Ahora esa persona trabaja honestamente y además comparte con los que tienen necesidad. Esto es un cambio total de dirección. Es pasar de tomar para sí mismo a aprender a dar a otros también. Esto es un fruto de un arrepentimiento verdadero. En el versículo 29 también podemos leer: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto también muestra arrepentimiento en otra área de nuestras vidas. En lugar de usar palabras que dañan, ahora se usan palabras que edifican, que animan y que bendicen a los demás. No se trata solamente de dejar de hablar mal, sino de empezar a hablar bien, con bendición, propósito y amor. Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, el arrepentimiento de obras muertas es una transformación real y que se nota claramente en nuestra vida, ya que este arrepentimiento proviene de Dios. ¿Cómo podemos leer en Romanos capítulo 2, versículo 4? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero cuando ignoramos la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento, estamos también menospreciando esa bondad y su paciencia prolongada para con nosotros. Este arrepentimiento se debe reflejar en nuestras acciones y actitudes. No es solo dejar el pecado y las acciones que nos llevaban a la muerte, sino ahora actuar en verdad y justicia para vida eterna.
Recordemos lo que dice en Santiago capítulo 4 versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Romanos capítulo 6 versículo 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El apóstol Pablo nos recuerda que antes, cuando vivíamos en pecado, no teníamos ningún compromiso con Dios. Hacíamos lo que queríamos, pero eso solo nos llevaba a la vergüenza y al final a la muerte espiritual. Sin embargo, ahora que hemos sido liberados del poder del pecado y servimos a Dios, nuestra vida comienza a producir un fruto diferente, santificación, es decir, una vida transformada y apartada para Él. Y ese camino nos lleva a la vida eterna. A quienes me escuchan y saben que en su corazón aún no se han arrepentido sinceramente, quiero decirles que todavía están a tiempo. Dios, en su gran paciencia y amor, sigue esperando que den ese paso. No menosprecien su bondad, paciencia y longanimidad. Avancemos hasta el segundo punto de la enseñanza, la fe en Dios. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que tener fe es confiar firmemente en lo que Dios ha prometido y ordenado, aun cuando todavía no lo podemos ver con nuestros propios ojos. La fe no es un simple deseo ni tampoco es un pensamiento positivo. Es una confianza profunda y real en que Dios va a cumplir con su palabra. Es esperar con mucha seguridad, incluso cuando las circunstancias parecen todo lo opuesto. Si tenemos fe, podemos avanzar confiados en que Dios está obrando en nuestras vidas, aunque aún no lo veamos. La fe no depende nunca de lo que sentimos ni de lo que entendemos, sino simplemente en creer lo que Dios ya ha hablado, lo que Dios nos ha prometido. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que para Dios la fe no es un detalle más, sino que es algo sumamente importante, es algo esencial para llegar al conocimiento de Él. Nunca podremos agradar a Dios solo con nuestras acciones externas o con buenas intenciones. Necesitamos creer en Él, confiar en Él, y acercarnos a Él sabiendo que nos escucha, que nos responde y que recompensa a quienes lo buscan sinceramente. Dios valora cuando nos acercamos creyendo que Él es real, que está presente y que cuida de nosotros. La fe que nos justifica. La Biblia nos enseña que no somos justificados o declarados justos delante de Dios por nuestras propias obras, sino mediante la fe. La fe humilde y preciosa que agrada a Dios es la que no solamente cree que Él existe, sino la que confía de todo corazón en lo que Él ha hecho por nosotros a través de la obra de salvación del Señor Jesús. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo nos recuerda que el Evangelio no es solo un mensaje bonito o una enseñanza más, sino que es el poder de Dios mismo para salvar a todo el que cree, sin importar su origen, pasado o condición. Es por medio del Evangelio que Dios ofrece salvación a todos los que la reciben, y esa salvación no se recibe por obras ni por méritos, sino simplemente por la fe. En el Evangelio se revela cómo Dios nos hace justos delante de Él. Comenzamos por fe y seguimos viviendo cada día por fe, sostenidos por el poder de su Espíritu Santo. Pues como dice el texto, más el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este pasaje nos dice que por esa fe ahora tenemos paz con Dios y hemos recibido su gracia, en la cual nos podemos mantener firmes. Esta fe nos conecta con la justicia de Dios, nos abre el camino a una nueva vida y nos da esperanza de un futuro con Él.
No se trata de ganarse el favor de Dios, sino de confiar en Él con un corazón humilde. Esa es la fe que nos justifica. Avancemos hasta el punto número 3 de nuestra enseñanza. La doctrina de bautismos. El bautismo. El bautismo es un mandamiento del Señor Jesucristo y al mismo tiempo es un ejemplo claro de cómo debemos cumplir la justicia de Dios. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En Mateo 3, 13, 15, se relata que Jesús vino desde Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Aunque Juan intentó disuadirlo, reconociendo que él mismo necesitaba ser bautizado por Jesús, el Señor le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esto revela que el bautismo es un acto de obediencia dentro del plan de Dios. Aunque Jesús no tenía pecado, se sometió al bautismo para cumplir la voluntad del Padre y dar ejemplo a todos los que seguirían su camino. Por lo tanto, el bautismo, según las Escrituras, no es solo una manifestación de arrepentimiento y fe, sino también una parte fundamental de obedecer a Dios y caminar en su justicia. El bautismo es en el nombre de Jesús. Cuando Jesús comisionó a los discípulos, les dijo lo siguiente en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si abrimos los ojos y el corazón a la revelación de la palabra de Dios, entenderemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres personales. Entonces Jesús no podría estar ordenando que los creyentes se bautizaran en esos nombres, ya que ni siquiera lo son, y ninguno de ellos es el nombre de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre dado por Dios a los hombres? La respuesta está en toda la Escritura, Jesús o Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Por eso los apóstoles entendieron y obedecieron la orden bautizando en el nombre de Jesús, reconociendo que solo en Él hay salvación, tal como leemos en Hechos capítulo 4, versículo 2. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús el que otorga el perdón de pecados y el acceso al don del Espíritu Santo, como leemos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta práctica se repite en otros pasajes, como en Hechos capítulo 10, versículo 47 al 48, donde se mandó bautizar a los gentiles en el nombre del Señor Jesús. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. También en Hechos capítulo 19, versículos del 4 al 5, cuando algunos discípulos que solo conocían el bautismo de Juan, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Leemos lo siguiente en este pasaje. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo requiere fe y arrepentimiento. El bautismo, según Hechos capítulo 2, versículo 38, requiere fe y arrepentimiento previos. El apóstol Pedro, al ser confrontado por una multitud, conmovida por el Espíritu Santo, a la predicación del Evangelio les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esto muestra que el bautismo es una respuesta consciente a la verdad del Evangelio. El arrepentimiento implica un cambio de corazón y de dirección, y la fe en Jesucristo es la base para tomar ese paso. Por tanto, el bautismo bíblico va unido a una decisión personal y sincera de volver a Dios, y no puede separarse de la fe activa del creyente. El bautismo simboliza la muerte y resurrección con Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo, según Romanos 6, 3 al 4, simboliza profundamente la unión del creyente con la muerte y resurrección de Jesucristo. Pablo enseña que al ser bautizados en Cristo, somos también bautizados en su muerte. Esto significa que, al sumergirnos en el agua, estamos declarando que morimos al pecado y a nuestro viejo estilo de vida. Así como Cristo fue sepultado y luego resucitó, el acto de salir del agua representa nuestra resurrección a una nueva vida en Él. No es solo un acto externo, sino es una confesión visible de una realidad espiritual, que hemos dejado atrás la esclavitud del pecado y ahora vivimos bajo la voluntad de Jesucristo. El bautismo entonces es una expresión de que el creyente ha sido transformado internamente y que ahora camina en una vida nueva guiado por el Espíritu de Dios. El bautismo se hace en agua. El bautismo en agua, según la enseñanza del Nuevo Testamento, es una expresión externa de la fe en Jesucristo y del arrepentimiento del pecado. Es un acto que se realiza con agua literal, como se observa en diferentes pasajes. Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En este pasaje el etíope primeramente creyó en Jesús, después vio agua y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces ambos descendieron al agua para que Felipe lo bautizara. Asimismo, en Hechos capítulo 10, versículo 47 leemos: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? El apóstol Pedro, al ver que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, realizó esa pregunta con respecto al agua relacionándola al bautismo. Estos textos muestran que el bautismo en agua es parte esencial de la respuesta del creyente al Evangelio. El agua simboliza limpieza y purificación, pero no es que el agua tenga poder en sí misma, sino que es el medio visible por el cual el creyente da testimonio de su fe, de su muerte al pecado y de su nueva vida en Cristo. El bautismo también se hace en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa de Dios para todo creyente en Jesucristo, y se refiere a la obra del Espíritu Santo de Dios que habita, llena y capacita al creyente para vivir una vida conforme a su voluntad. El Señor Jesucristo dijo en Hechos capítulo 1 versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta promesa se cumplió en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes reunidos en Pentecostés, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, como podemos leer en el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Más adelante el apóstol Pedro explicó que este derramamiento no era exclusivo, sino que la promesa era para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. También en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 podemos leer: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En este texto, el apóstol Pablo afirma que el bautismo en el Espíritu Santo une a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Avancemos hacia el siguiente tema de la enseñanza: la imposición de manos. La imposición de manos es una práctica que es guiada por el Espíritu Santo, tal como leemos en el Nuevo Testamento. Es un medio por el cual se ministra bendición, sanidad, dones espirituales y, en el caso de los apóstoles, el repartimiento del Espíritu Santo. La imposición de manos para recibir sanidad. El mismo Señor Jesucristo impuso las manos durante su ministerio, como podemos leer en Lucas capítulo 13, versículos 12 y 13. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. También podemos ver otro ejemplo de sanidad mediante la imposición de las manos, cuando Ananías impuso las manos sobre Saulo para que recobrara la vista.
en Hechos capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. La imposición de manos para recibir dones. La imposición de manos también permite el recibimiento de dones, tal y como le sucedió a Timoteo, y el apóstol Pablo lo explica en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, versículo 17, los apóstoles Pedro y Juan impusieron las manos sobre los creyentes de Samaria, y éstos recibieron el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. De forma similar, Pablo impuso las manos sobre algunos discípulos en Éfeso, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 9, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Avancemos hacia el siguiente tema de la enseñanza: la resurrección de los muertos. La palabra de Dios enseña que existe una resurrección de los muertos, de la cual Jesucristo fue el primero en vivirlo. Esto lo vemos en Hechos capítulo 26, versículo 23, donde se declara que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La resurrección de Jesús fue el evento que da inicio a la resurrección futura para todos los que creen en Él. Esta resurrección es una esperanza viva para todos los creyentes en Cristo. En 1 de Corintios capítulo 15, versículos 21 al 22, Pablo explica: Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí se muestra que, así como la humanidad heredó la muerte por el pecado de Adán, también hereda la vida eterna por medio de la obra redentora de Jesucristo. Además, esta resurrección no es simbólica, sino que es literal en lo espiritual y en lo físico, tal como lo enseñó Jesús. En Juan capítulo 5, versículo 28 a 29, Él dijo: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto muestra que habrá una resurrección general para justos e injustos, con destino eterno según las obras de cada uno. Esta promesa está firmemente ligada a la victoria de Cristo sobre la muerte, y garantiza que los creyentes, aunque mueran físicamente, vivirán con Él para siempre. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17, Pablo enseña: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto confirma que tanto los que hayan muerto como los que estén vivos al regreso del Señor participarán juntos en la reunión con Cristo. La resurrección de los muertos es un pilar fundamental de la fe de un discípulo de Jesús, que confirma la promesa de vida eterna, el juicio venidero y el triunfo final del reino de Dios. Avancemos al punto final de nuestra enseñanza: el juicio eterno. La Biblia enseña que después de la resurrección viene el juicio eterno, un evento definitivo en el cual Dios juzgará a cada persona según sus obras, intenciones y fe. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Lo que muestra que no hay reencarnación ni segundas oportunidades tras la muerte. Este juicio será llevado a cabo por Jesucristo, a quien Dios ha establecido como juez de vivos y muertos. Así lo leemos en Hechos capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 se describe este juicio. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Habrá una separación eterna. Los que hayan creído en Cristo y vivido conforme a su voluntad entrarán en la vida eterna, mientras que los que le rechazaron enfrentarán condenación. Jesús lo enseñó claramente, e irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El juicio eterno es una verdad que refleja la justicia de Dios, que llama al arrepentimiento y a vivir en santidad, sabiendo que un día todos los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo, como menciona el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Terminaremos esta enseñanza con una pequeña reflexión final. Al mirar cada uno de estos fundamentos, podemos ver que no solo son enseñanzas para comenzar la vida como discípulo de Jesús, sino que son verdades que nos acompañan durante todo nuestro caminar con Dios. Son el punto de partida, pero también la base sobre la cual debemos seguir construyendo. Tener claro lo que creemos y por qué lo creemos nos ayuda a permanecer firmes cuando llegan las dudas, los desafíos o los tiempos difíciles. Si estos fundamentos están vivos en nosotros, podremos avanzar con más seguridad, sin ser movidos por todo lo que nos rodea. Que esta enseñanza nos inspire a revisar nuestra vida espiritual con humildad y deseo de crecer, y que con la ayuda del Espíritu Santo podamos seguir caminando con paso firme, sabiendo que estamos edificados sobre una verdad que no cambia, y que Dios es fiel para terminar la buena obra que comenzó en nosotros. Sigue creciendo en tu conocimiento de Dios. Da clic en la flecha y descubre más enseñanzas preparadas especialmente para ti.